Pues ya estamos de regreso y saludo al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien va a platicarnos sobre la presentación del libro Las heridas. Muy buenos días, magistrado. Qué gusto saludarle. Buenos días a usted y a todo su auditorio. Gracias por acompañarnos y poder platicar un poquito, pues una probadita de esta, ¿cómo podemos llamarle? Una exploración de la pasión democrática. Heridas tal vez de un pueblo, heridas tal vez de un país. Claro, Las heridas es una novela política histórica que me puse a escribir durante la pandemia y en la que trato de retratar una época muy especial para la vida de México, que por supuesto se vio reflejada en una de las crisis políticas más importantes que ha tenido el país. Es el año de 1988, cuando yo tenía 18 años, perdón, 16 años, y cuando pudimos vivir una generación de mexicanos, lo que comenzaba a quebrarse como el fin de la hegemonía priista. Hasta entonces había sido México el país de un solo hombre, del tapado, del dedazo, del halconazo, del 2 de octubre, y todavía sería el año de la caída del sistema. Pero fue tal, digamos así, el shock que publicó en la ciudadanía, que empezaron a partir de ahí a construirse las instituciones democráticas en México, que ya no permitirían que escenarios como ese se pudieran repetir. Que de pronto se pudiera estar viendo un México transformado, un proceso de transformación que de pronto no, que de pronto tal vez una simulación en algún estado, o sea, en algún momento, ¿no? Sí, la democracia nunca es un puerto. La democracia siempre es un viaje. Siempre tenemos que estar construyendo democracia y estarla solidificando, porque tenemos por delante muchísimas acciones siempre por tomar. Me parece, sin embargo, que 1988 fue como una toma de decisión social, una decisión en la cual los mexicanos y las mexicanas decidimos que ya no queríamos vivir en ese México del PRI de esa época, de ese partido hegemónico donde no se tomaba la opinión de la ciudadanía. Me parece que ese año fue muy especial y que bien vale la pena relatar las condiciones sociales, culturales, era un México mucho más conservador, eso también es verdad, era otra sociedad y vale la pena comentarlo para que los jóvenes sepan de dónde venimos y que todo ha sido una construcción constante. Que son temas crudos, pero a la vez reales. Vamos a estar tocando temas de fraude, represión, asesinatos, desapariciones forzadas, ¿no? Sí, sí, también para poder contar el contexto de 1988, particularmente de la izquierda en México, me parecía que era importante también contar pues la historia de la Guerra Sucia, la historia de los desaparecidos forzados de los años 70, cómo esto cambió la vida de tantas personas y por supuesto también cómo esa izquierda proscrita, esa izquierda comunista, antidemocrática, en una época se va convirtiendo en una izquierda institucional y democrática, ¿no? Con la fundación del PRD hacia 1989. ¿Hasta dónde llega todo este relato de la historia, magistrado? A ver, el relato termina exactamente con digamos, con la subida al poder de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, hay algunas menciones hacia unos pocos años después, por ejemplo, la fundación del PRD. Digamos, el relato termina en septiembre del año de 1988, cuando el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados declara presidente electo a Carlos Salinas de Gortari. Ese es el momento en el cual se da por terminada la novela. Una gran lucha, muchos movimientos campesinos, movimientos estudiantiles también que hubieron durante toda esa etapa, ¿no? Claro, la gente más joven quizá no tenga memoria de las grandes manifestaciones que se empezaron a vivir. Antes de 1988, el Zócalo de la Ciudad de México se había cerrado a las protestas masivas.
antes de 1988 no era normal que se le dijera en algo que no al presidente de la República. Y todo eso se consiguió gracias a primero a la corriente democrática que fundó el ingeniero Cárdenas y después al Frente Democrático Nacional, al partido de oposición que se fundaría unos meses después. Que bueno, que tal vez naciera, pienso yo, como una necesidad de ir calmando tal vez algunos movimientos, de ir cediendo tal vez a algunos puestos de poder para ir calmando las aguas por ahí y poder pues mantener también pues una tranquilidad, por así decirlo, pero que realmente pues había un autoritarismo de alguna forma, ¿no? Sí, sí, no fue una sesión graciosa por parte del Estado. Fue un movimiento social y fue un movimiento de la gente. Eso es importante hacerlo notar. Es decir, la gente en México exigía democracia, la gente en México exigía apertura del sistema. La gente en México quería utilizar sus plazas para manifestarse. En 1988 habían pasado más de 20 años desde que se había utilizado el Zócalo de la Ciudad de México en el 68 justamente en manifestaciones. Es decir, hoy día no podemos imaginarlo, hoy día el Zócalo de la Ciudad de México pues se utiliza constantemente para libre manifestación de ideas. Bueno, eso no era normal en el 88, ¿no? Eso fue parte del rompimiento cultural que rompió el ingeniero Cárdenas con su movimiento en los años 80. Pues sin duda una historia digna de relatar, de conocer, de recordar, de examinar, de analizar y pues bueno, será muy interesante poder leer este libro. Nosotros agradecemos mucho. ¿Algo más que quiera comentar? Muchas gracias. Claro que sí. El libro Las heridas es de editorial Planeta bajo el sello Espasa. Se encuentra en todas las librerías del país. Por supuesto, también está en audiolibro y también en versión electrónica. Excelente, pues nosotros le agradecemos mucho, magistrado, el poder tener una probadita de este libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, le enviamos un saludo. Vamos nosotros con Gretel, que ya está lista con más. Adelante.